A todos, a todas. Buenos días. Buenos días. Les invito a que mantengan sus cámaras abiertas para saber que están ahí ustedes en persona y no solo sus nombres, ¿verdad? Espero que me escuchen con claridad. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, Muy bien. muy bien. Sí, sí. Ok, pues buenos días a todos a esta segunda sesión de nuestro módulo pues que estamos, como ya les decía el día de ayer, estamos en la presencialización, en el momento importante de conexión con el que es sin duda nuestro mejor futuro, que ya se está haciendo, al menos en semilla, que ya se está haciendo vida en este presente. El mejor futuro, lo que constituye la razón de ser, el motivo de la vida consagrada, lo sabemos bien, es el seguimiento de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, hermano nuestro. No se trata solamente de imitar a Jesús, es decir, de hacer exactamente lo que él hizo, ni mucho menos con, ¿cómo decir?, concebir anacrónicamente, descontextualizadamente, este seguimiento de Jesús, sino se trata más bien de que el camino espiritual que él siguió, la aventura de su vida, de alguna manera se asemeje en las coordenadas concretas que nos toca vivir a cada uno, a cada una, que son desde luego muy diferentes de las que le tocó vivir a él en su día. En las coordenadas concretas de nuestra vida, se trata de que hagamos presente, nosotros que hagamos memoria viva de Jesucristo, de su mensaje de reino, de su vida entregada, de su solidaridad para con todos, de su fidelidad en las cosas que tocan a Dios, ¿verdad? La carta a los Hebreos en el capítulo 2 resume la razón por la cual podemos llamar a Jesucristo nuestro sacerdote, único sacerdote, a semejanza de Melquisedec, dice, un sacerdocio que no consiste en ritos, en sacrificios de machos cabríos y de animalitos, un sacerdocio que no es ritual, sino que es existencial y que consiste en dos coordenadas, según la carta a los Hebreos, el capítulo 2. Consiste en mantener una vida en fidelidad con Dios, en contemplación. Y en segundo lugar, una vida en solidaridad con los demás, en misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote porque cuanto fue fiel en las cosas que refieren a Dios y compasivo y misericordioso para con sus hermanos los hombres. Este es el motivo por el cual podemos llamar a Jesucristo nuestro sacerdote. De manera que el sacerdocio de Jesús fue un sacerdocio eminentemente existencial, que se fue fraguando
en su vida concreta, específica, en su derrotero, en su proceso humano espiritual, proceso de evolución, de crecimiento, porque él fue creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, como dice el Evangelio de Lucas. Igualmente nosotros, nosotras, cada uno, y también por supuesto nuestros formandos y formandas, los candidatos que inician en nuestra familia religiosa, están llamados, invitados, todos estamos invitados a vivir lo mismo. Ya el día de ayer, rápidamente recuerdo, ¿verdad? El día de ayer ya compartíamos, y espero que hayan podido ver con más calma esta presentación. Compartíamos el misterio del nacimiento, como Dios se da a conocer en Jesús, las tres miradas que vamos a dar a estos misterios de la vida de Jesús, desde abajo, desde arriba y desde adentro. Una primera visión a lo que fue la aventura de vida de Jesús, ¿verdad? Los datos más seguros, más firmes, más fehacientes, que a través de la investigación histórica hemos podido como ir como un poco de rompecabezas o como un mosaico al que le faltan algunas pocas teselas, pero que está bastante completo de lo que fue la vida de Jesús, un mosaico de lo que fue la vida de este Galileo, de este judío marginal, de mentalidad rural más que urbana, de lengua aramea, que decidió abandonar su clan familiar, que se hizo primero discípulo del Bautista y luego profeta anunciador del reino en Galilea, que llamó discípulos y discípulas, que sanó enfermos, que era exorcista y curador popular, que se apartaba para orar y cuyo anuncio fundamental fue el reinado de Dios. Dios que ya está presente reinando y reinando para la vida, para la salud. Dios se acerca para vida del hombre, ¿no? Que explicaba esto y que lo vivía y lo transmitía utilizando un lenguaje simbólico, poético, extraído de la vida, parabólico. Nos comunicaba su experiencia de Dios como Abba, que llevó una vida sin duda singular, disruptiva, extraña, provocativa, querido por el pueblo, por los marginados, por los pecadores, las mujeres, los pequeños, y también perseguido, porque delante de Jesús podemos tener dos actitudes, la del seguimiento o la del perseguimiento. No podemos quedarnos indiferentes. O lo seguimos o lo perseguimos. Por eso murió crucificado el 7 de abril del año 30, bajo el poder de Poncio Pilato, que dictó la sentencia de su ejecución. A este Jesús, Dios lo resucitó. Eso es lo que confesamos desde el inicio. Y eso es lo que cambia todo para nosotros, ¿verdad? De manera que este Jesús Cristo, Hijo de Dios, Hijo de los hombres, Hijo del hombre, pues es la máxima revelación de Dios para nosotros. El rostro humano de Dios, la encarnación de Dios, el conocimiento de Dios, la manifestación más perfecta de Dios. De eso no dan cuenta las reflexiones cristológicas insuficientes que se olvidan, digamos, de esta revelación divina única de Dios que se da en Jesús, ¿no? El adopcionismo, el modalismo, el arrianismo. Pero también podemos cojear del otro pie, ¿verdad? Y
que es bastante más común que lo hagamos, presentando a Jesús como un semidios, como un superhombre, olvidando que él también estuvo traspasado por la vulnerabilidad y la tentación. No se avergüenza de llamarnos hermanos, es de nuestra carne y de nuestra sangre. Entonces, pues estas dos herencias se trata no de negarlas o afirmar una contra la otra, sino de, como dice el mismo concilio, nuestra fe ortodoxa, pues de mantener ese equilibrio entre las dos naturalezas unidas en una persona divina. Sin embargo, esto no lo podemos, no se trata de hacerlo a nivel conceptual, teórico, sino a nivel experiencial, como lo hicieron los padres de la iglesia, Orígenes e Ireneo. A nivel experiencial, es decir, que en nuestra carne, en nuestra realidad concreta, se vaya también manifestando la vida de Jesús, puesto que Dios con sus manos amorosas nos va moldeando a imagen perfecta de su Hijo. Ese es nuestro camino espiritual, nos va haciendo a su imagen y semejanza, en un lento proceso de divinización. De manera que lo importante es que Él viva en nosotros y que nosotros lo sigamos haciendo presente con nuestra vida, ¿no? Que Él se encarne, viva, crezca en nosotros, sin separarse jamás de nuestra vida, como decía Concepción Cabrera de Armenia, hasta el punto de ser otros Cristos. Y esto empieza porque las pequeñas semillas de la palabra, la filiación, la unción, así como en Él dieron 100 por 1, así también en nosotros. Den el 100 por 1, ¿no? En este presente, porque nosotros somos plantación de Dios. Y en nosotros también Dios ha sembrado estas semillas de la palabra, de la unción, de la filiación, para que nosotros, cultivando nuestro campo a nivel del espíritu, del alma, del cuerpo, demos frutos de vida plena. Que en nosotros germine la semilla de la afiliación, que realmente vivamos como hijos, hijas muy amados de Dios, en esa confianza y seguridad que nos da el sabernos en sus manos. Que vivamos como hombres y mujeres creyentes, cristianos, ungidos, otros Cristos, que no tengamos una fe de los simples, sino que realmente seamos capaces de dar razón de nuestra esperanza y de vivir pues una vida congruente con aquello que somos. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Por lo tanto, estamos llamados a vivir siendo otros Cristos, ungidos, sacerdotes todos nosotros, compasivos, misericordiosos, contemplativos, solidarios con los demás, y que nos nutramos de la palabra de la palabra de Dios, de la palabra de la Eucaristía, de la palabra de la comunidad, sabiendo llegar al sentido profundo, al sentido espiritual y místico de la misma palabra. Que germine en nosotros la semilla de la palabra, como obra del Espíritu que inspiró esta palabra. De tal manera que seamos totalmente vertidos en servicio a los demás, como Jesús mismo, ¿no? Vamos entonces, les dejaba de tarea, vamos entonces en este primer momento a compartir muy brevemente en pequeños grupos. Vamos a hacer grupos de 3 de nosotros. Vamos a compartir de las 3 tentaciones, porque este hermoso proyecto pues no se vive
no se vive fuera de la conflictividad de este mundo, sino se vive dentro de la conflictividad. Somos seres vivientes, por lo tanto somos seres deseantes como Jesús. Y ya les decía yo que el texto de las tentaciones tiene una riqueza simbólica enorme, ¿no? Porque expresa no un momento de la vida de Jesús, sino la vida toda de Jesús en su parte que tuvo de conflictividad, de lucha, de esfuerzo, de crisis. Es toda su vida, porque toda su vida Jesús fue tentado de mil maneras, ¿no? ¿Cuál es quizá el reto, la diferencia, el mensaje? Pues que él siendo tentado por 3 veces y estando en situación de carencia absoluta, no cayó. En cambio, Adán, estamos hablando en términos simbólicos, por supuesto, Adán, el terrestre, el terrícola, estando en una situación de privilegio paradisíaco, fue tentado una vez y cayó redondito. Esa es la diferencia entre el viejo Adán y el nuevo Adán. El viejo Adán siendo tentado una vez en situación de privilegio, cayó. El nuevo Adán siendo tentado 3 veces en situación de carencia, se mantuvo firme. Ahí hay un mensaje que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, sabemos que la manera de vencer la tentación es a través del discernimiento, ¿no? El desierto implica esa lucha, ese lugar en el que se puede escuchar la voz de Dios y a la vez sentir la atracción de fuerzas oscuras que nos alejan de él. El desierto es la imagen de esta continua lucha de discernimiento que implica nuestra vida, todo el tiempo, ¿verdad? No se trata, como ya hemos visto, en la experiencia de Dios y el proceso humano, en la semana de discernimiento, no se trata de reprimir o de negar los deseos, sino de educarlos y orientarlos hacia el deseo esencial. Eso es en realidad lo que significa este texto de las tentaciones. Es un texto maravilloso en el que se nos enseña cómo es una escuela de educación del deseo. Jesús siente 3 necesidades, 3 deseos básicos que también todos nosotros sentimos, ¿no? La necesidad o el deseo de seguridad y supervivencia, la necesidad o el deseo del poder y del control sobre nuestra vida, la necesidad del deseo de afecto y estima. Detrás de esas necesidades fundamentales, detrás de esos deseos hay necesidades, por lo tanto también miedo a no satisfacerlas, ¿no? Jesús lo que hizo fue educar sus deseos hasta llegar al deseo esencial. Rechazó el camino de la seguridad y el beneficio personal para manifestar la solidaridad de Dios y su amor misericordioso para con pequeños y pecadores. Educó sus deseos y los catalizó, los cristalizó en su propósito de vida, que fue el anuncio del reinado de Dios a favor de los pobres y los pequeños. Y entonces la primera tentación que indica o simboliza el deseo de seguridad y supervivencia es de convertir las piedras en panes. Jesús, sintiendo hambre, no optó por su propia seguridad, sino que supo reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jesús pues nos quiere libres para compartir, desde nuestra debilidad y carencia, libres para entregar la vida. Libres también de este deseo de poder y control, de esta tendencia de rivalizar, de incidir desde el poder. Al único que tienes que adorar, al único que tienes que doblar la rodilla es
a Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Eso es lo que Jesús le responde al tentador cuando le dice, todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Jesús nos quiere servidores de los demás, libres de la servidumbre de los poderes de este mundo. Es decir, que para ser primeros hay que compartir la suerte de los últimos de la tierra. Y por último, el deseo de reconocimiento, de afecto, de estima, este miedo a la pérdida, a la separación, la tendencia a evitar el sufrimiento, el deseo de ser llevados en volandas para que nuestro pie no tropiece con las piedras, el terror a equivocarnos, pues nos quiere libres Jesús de todo ello, para poder amar con desapego y con verdadera entrega. Este estilo desinteresado de Cristo es opuesto al camino mundano de movilidad ascendente. En este mundo se nos ofrece, se nos propone ser cada vez más competentes, cada vez más espectaculares, cada vez más poderosos. El camino de Cristo es aprender a subir bajando, movilidad descendente. De la grandeza a la pequeñez, de la fuerza a la debilidad, de la gloria a la ignominia. Por este camino de defenso es el camino por el cual podemos colmar nuestros deseos y llegar al deseo esencial. Vamos pues a ver cuáles tentaciones son las que te tientan más a ti. Vamos a hacer un trabajito, como les digo, 10 minutos, nada más 10, en grupos de 3, para que comentemos entre nosotros un poco, no solo esto de cuál es la tentación que a mí más me tienta, sino qué me va diciendo todo este camino, toda esta presentación, de presentar los misterios de la vida de Jesús como un camino mistagógico también para nosotros y para nuestros formandos. A ver qué luces nos va dando todo esto. Y a ver por dónde me tienta más a mí pues digamos, el espíritu de este mundo, ¿no? Si es por la tentación del pan, si es por la tentación del poder, si es por la tentación del prestigio. Vamos a hacer los grupos, si me haces favor. Sí, padre, ya estoy terminando justo los grupos, tengo un segundito. Sí. Bueno, tendremos entonces estos 10 minutos, aprovéchenlos. Cuando les llegue, por favor, la invitación a los grupos, denle clic. Son las 9:27, tendremos 10 minutitos para compartir con los compañeros que nos tocan. Listo, padre, ya están dirigiendo. Adelante. Pues por favor, denle clic a la invitación. Oh, bienvenidos. Pues probablemente fue poquito el tiempo, ¿verdad? Espero que les haya valido para algo, un poquito. Quisiera escuchar brevemente, alguna resonancia de cómo vamos viendo hasta lo que llevamos ahorita, pues de este camino, ¿verdad? De vida de Jesús, como camino mistagógico para nosotros. Sí, Pablo, adelante. Raquel y Guay.
la participación fue muy fluida y muy amena. Una parte que dijo Wycliffe, que nos gustó a todos, es que muchas veces nos olvida que estamos realizando una obra que es como un encargo del Señor a nosotros, que no es una obra nuestra. En el equipo nos gustó esta participación. Y coincidimos, Sarai no desborda, pero es muy humano que en nuestro trabajo nos sepamos aplaudir y que eso es motivante. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Alguien más en torno? Hilda, adelante. Gracias, padre. Nosotros decíamos con la hermana Guadalupe, el padre Henry, que era un gran reto mirar pues los misterios de Cristo para nosotros los consagrados, y la pregunta era qué tan configurados pues estamos con Cristo, y si esa configuración decíamos, y si no se está, entonces pues qué estamos anunciando, qué vamos a transmitir. También íbamos pues al pasaje del Evangelio, que los primeros cristianos, ¿qué fue lo que los hizo tan atrayentes? Pues su testimonio, su vivencia, el decir, mire cómo se aman. Entonces, que ese es el gran reto nuestro, más que anunciarlo, es vivirlo, que eso es lo que hará que nuestra vida sea atrayente y lo que podamos pues transmitir a quienes están a nuestro cargo en la formación. Así es, muchísimas gracias, Hilda. François. Sí, padre, nosotros estábamos, la hermana Olivia y Josefina. Y pensemos con este servicio de Dios, el seguimiento del Cristo, que estamos más en tentación del poder, porque estamos enfrente de las formandas. Hay un recto, porque como decía la hermana anterior, nos falta a tal veces el buen testimonio con las formandas. Solamente el necesidad de control puede llegar que solamente lo que digamos, lo que hace las hermanas en nuestra casa. No se puede escuchar lo demás para poner, crecer y educar y orientar nuestro deseo para llegar al deseo esencial con el Cristo. Así es, muchas gracias. De nada. Muy bien. Pues sin duda alguna que es pues muy rico esto de las tentaciones, ¿verdad? Acercar la experiencia de Jesús a la nuestra propia. Quisiera, compartiendo la pantalla, decir que, pues, yo creo que uno de los retos de la vida consagrada actual, más grande, es realmente lo que está simbolizado en este misterio de las tentaciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos una propuesta mundana, por así decirla, que está representada en el primer Adán, es esta sociedad de consumo, ¿no? Esta sociedad de consumo que, pues, yo creo que impera en el mundo entero, aún en los países que llamamos como más marginados del desarrollo, que sienten con más fuerza los frutos amargos de una sociedad que está toda ella diseñada para consumir, ¿no? Digamos que frente a la hartura y a la satisfacción indebida,
Lo que se nos presenta como propuesta de Jesús es la sobriedad en debilidad e indigencia. Frente a la ostentación del poder y de la violencia, la entrega amorosa del siervo Jesús. Y frente a la autosuficiencia y el crecimiento social. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, si lo pueden revisar. Gracias. Frente a la ostentación del poder y la violencia, la entrega amorosa del siervo. Y frente a la autosuficiencia, frente a este reconocimiento social a veces exacerbado, buscado por encima de todo, la fidelidad humilde a la palabra del Padre. Eso lo tenemos que hacer vida, ¿no? Como ya decía Hilda, vivir a Jesús, testimoniar a Jesús. Eso es lo que puede hacer la vida consagrada, una vida auténtica, una vida atrayente para otros, ¿no? Y Jesús, pues, contó con la palabra del Padre amorosamente acogida. No contó con ninguna otra fuerza. No contó con ninguna fuerza mundana, sino con la palabra de Dios amorosamente acogida, que es la que nos libra de todo mal, ¿no? Así como Israel en el Éxodo, así también, pues nuestra vida es un combate espiritual que se pone a prueba en el desierto, no porque Dios necesite ponernos a prueba, sino porque en nuestro hombre interior esta realidad nuestra, en toda su carnalidad, pues es una batalla para que poco a poco, continuamente, secunde la voz del Espíritu, los valores del Evangelio, y se vea libre de la dimensión egoísta de lo carnal, de los intereses de este mundo, ¿no? Es como la batalla de Israel contra el Egipto, así lo dice Orígenes de Alejandría, ¿no? Mantener el combate espiritual, ayudados de la gracia de Jesucristo, pues es como el combate de los israelitas para salir de las garras del faraón en Egipto, ¿no? El faraón, pues, representa estas fuerzas poderosas de un modo de vivir que se anuncia, que se proclama por todas partes y que no es el modo de vivir que queremos nosotros testimoniar, ¿no? Por ello, pues hay que vivir despiertos, contemplar a Dios en espíritu, dice Orígenes, de poner al hombre viejo con sus obras, revestirnos del hombre nuevo, renovarnos de día en día imagen del que nos ha creado, Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Y en este sentido, pues hay que hacer una serie de prácticas que nos ayuden a eso, ¿no? Una serie de prácticas, porque se trata, ya lo leerán ustedes en el libro con más calma, de educar nuestros deseos para llegar al deseo esencial, como decía hermosamente Javier Meloni en uno de sus libros, El deseo esencial. Porque nosotros también estamos atravesados de deseos, con un anhelo permanente de algo más. Y debajo de todo deseo subyace este deseo esencial. Digamos que desde nosotros tenemos deseo de Dios. Desde Dios, fíjense qué bonito, somos su deseo. Y entonces nuestra vida es un proceso continuo de conversión, de aprender a vivir despiertos, aprender a respirar en esos 4 movimientos que la respiración tiene de inhalo, retengo, exhalo, me vacío. Pues la vida misma es un recibir continuo, llenarnos, luego soltar y vaciarnos, aprender a respirar, aprender a nutrirnos con sobriedad, sabiendo que el exceso de satisfacción imposibilita este goce sereno y agradecido
y ahoga la disposición a compartir. Por eso estamos llamados a una vida sobria, a una vida en pobreza, a una vida en cercanía con los pobres, en solidaridad con ellos. También a una vida casta, célibe, en el sentido de amar soltando, aprender a amar sin poseer, en la que nuestra necesidad vaya dejando paso al deseo y que el deseo purificado por la educación se vaya convirtiendo en entrega, en donación gratuita. Conectar desde el silencio con nuestro Dios, que siembra en el interior de cada uno el deseo esencial para bendecir y no maldecir, aprender a comunicarnos de manera consciente y compasiva. Se trata pues de vivir como Jesús, ¿verdad? De vivir despiertos. Este es el camino que se nos propone, ¿no? Y se nos propone como una misión que todos sabemos, todos hemos escuchado, que todos ya tenemos muchísima información al respecto, y por eso quisiera abrir la pregunta, como para algunos de ustedes nos digan, ¿qué es la misión de anunciar el reinado de Dios? Ese es el siguiente misterio de la vida de Jesús, la predicación del reinado de Dios. Quisiera empezar esta parte antes de irnos al descanso. Antes de compartir incluso, ¿qué entiendes tú por reinado de Dios? ¿Quién nos quiere decir? ¿Qué es eso del reinado de Dios? Aquí, hoy, para nosotros, para el mundo, para el siglo XXI. ¿Qué entiendes tú por reinado de Dios? ¿Quién quiere compartirnos muy brevemente 2, 3 ideas de esto? ¿Qué es el reinado de Dios? Anímense. Hilda. Padre, pues yo pensaría que el reinado de Dios es dejar a Dios ser Dios, pues aquí en la tierra, dentro de uno, que Él haga su voluntad. Para mí eso es el reinado de Dios. Ok, dejar a Dios ser Dios, que Él haga su voluntad en cada uno. Sí, Fray Gerardo. Y gracias. El reinado de Dios pienso que es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra historia personal y comunitaria, y descubriendo la presencia de Dios, ir asumiendo los valores que Dios nos propone pues, para vivir como Él quiere. La presencia de Dios en medio de nosotros e ir asumiendo los valores que Dios. Sí, Gracias. sí, sí, Tony. sí. Sí. Para mí es la presencia del Evangelio, o sea, de todas las enseñanzas de Jesús, pues vividas de manera personal y también comunitaria. Es decir, la cristalización de los valores del Evangelio, ¿sí? En el día a día, ¿sí? Excelente, César, gracias. La cristalización de los valores del Evangelio en el día a día, dice César. Gracias, César. Tony. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para mí el reinado de Dios, yo creo que más allá de aquella imagen que salía a veces, ¿no? Donde todo es como perfecto en el mundo. Yo creo que para mí el reinado de Dios es la materialización
de la propuesta de Jesucristo. O sea, un mundo donde haya justicia, fraternidad, igualdad, o sea, todas estas cosas que vienen muy fuertes en el mensaje de Jesús. Creo que Jesús, su predicación siempre fue como muy aterrizada, como muy clara. Entonces yo creo que para mí sería eso, ¿no? Si no la materialización al 100%, sí la construcción entre todos de este mensaje, ¿no? Que este mensaje se haga vivo, se haga patente en lo que vivimos todos los días. Muy bien. Gracias, Tony. Alejandro y luego Emperatriz. Sí, dos cosas. Uno, pues ya lo decían mis compañeros, es ese materializar pues esa experiencia o esa invitación pues del evangelio, pero yo le hago el matiz de entiendo y entendido y lo comparto así la experiencia de ese reino de Dios con esa categoría del bien común. Creo que es la tarea que tenemos como cristianos, este tema del bien común, en la medida en que nuestras acciones, nuestro anuncio, nuestro testimonio, lo que hagamos vaya en esa vía, pues tendrá que ver con la construcción o con la vivencia de ese reino de Dios, que tiene que ver ese bien común con la dignidad, la subsidiariedad, la solidaridad, bueno, sus elementos que van cargados pues de la experiencia. Muchas gracias. Muy bien. Emperatriz. Sí, a mí me parecía el, es la realización del proyecto de Dios, ¿no? Sobre la raza humana, sobre la creación toda y, y cómo nosotros pues podemos cooperar para que esto sea real, que se pueda hacer realidad en este mundo. Porque al final el proyecto de Dios es para la humanidad en cualquier época, en cualquier tiempo, ¿no? Y en este tiempo, pues también se tiene que trabajar para que este reino se concretice, ¿no? Cada gesto, cada esfuerzo, cada energía gastada, cada vida empeñada y entregada, pues es válida precisamente porque está a favor del proyecto, de este proyecto del reino, ¿no? Yo creo que en la medida que nosotros y los laicos y todo el que quiere empeñar su vida en esto, trabaja, pues, que se hará posible este proyecto de reino, ¿no? Y eso es, la humanidad tiene que caminar hacia el proyecto de Dios. Si nosotros no hubiéramos pecado al inicio, a lo mejor estuviéramos en otra situación ahora, pero no podemos pensar en eso. Esta es la realidad y con esta realidad es que hay que trabajar para que volvamos al inicio del proyecto de Dios. Eso es lo que yo creo. Gracias, Emperatriz. Por último, ay, ya se me perdió quién tenía levantada la mano. Carla, adelante. Gracias, Padre. Bueno, yo pensaba que el reino de Dios es Dios entre nosotros. Es la semilla de su presencia que es también o marca un horizonte que da sentido a la vida humana. Y que a la vez, allí radica la tarea de la iglesia, ¿no? Aquello que decía también el Papa, antes el Papa Pío X, la tarea de la iglesia de instaurar todas las cosas en Cristo, ¿no? Y que realmente Él reine entre nosotros. Muy bien, gracias a todos, a todas. Yo creo que está claro que el reino no es para el otro mundo o para el más allá, ¿no? En todas las respuestas que han dado ustedes, se trata de que algo se transforme aquí y ahora. Algo en torno a la solidaridad, a la fraternidad, a la justicia, al bien común, al sueño de Dios para la humanidad, ¿verdad? A la no violencia, que realmente este mundo sea un mundo vivible para todos, ¿no? Y en este sentido, lo que aporta la vida consagrada, más allá de proyectos específicos, que también,
pero más allá de proyectos puntuales, aporta un modo de vivir. Ojo, un modo de vivir. ¿Qué fue lo que aportó Jesús? Un modo de vivir. Yo diría un modo de vivir en libertad absoluta. Desde este foco quisiera enfocar rápidamente los signos de libertad que mantuvo Jesús, incluso de manera muy disruptiva, ¿no? Hablando de la teoría U, decimos que para poder presencializar, hay que cambiar el foco de la atención, hay que redirigir la atención, aprender a observar las cosas de otra manera, aprender a escuchar a otro nivel, una escucha, no una escucha meramente de descarga, no una escucha que sea simplemente la de la mente, ¿verdad? Sino una escucha verdaderamente empática y una escucha generativa, que nos lleve a otra manera de vivir posible, a otra manera de vivir, en mayor libertad, porque se necesita una libertad verdaderamente soberana para construir el reino de Dios en este mundo, ¿no? Si vemos, y eso es la propuesta de la vida consagrada, me parece a mí. O sea, Jesús, este verbo hecho carne, que es palabra de Dios, como dice la carta a los hebreos, muchas veces, de muchas formas habló Dios en el pasado, nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Esta palabra que es palabra que llena de sentido a la realidad humana, palabra de libertad, palabra que se encarna en el tiempo y en la historia, pues esta palabra ha de seguir siendo pronunciada por nosotros hoy. Y la única manera de pronunciar la palabra de Jesús para el mundo de hoy, pues es compartir su causa del reino, ¿no? La causa del reino por la cual Jesús eligió un estilo de vida particular, que lo hizo soberanamente libre. Pasó haciendo el bien y sanando, como dice el apóstol Pedro. Y fue un hombre extraordinariamente libre en su actuación, porque su único compromiso y convicción, lo único que lo ataba y lo comprometía verdaderamente, era el anuncio del reinado de su Dios y Padre. ¿Cuáles son los signos de esa libertad de Jesús? Pues el primer signo es su vida itinerante. Por eso la vida consagrada, yo creo que una parte constitutiva de la vida consagrada es la itinerancia. Itinerancia, porque es el primer símbolo de la libertad de Jesús. Jesús abandonó su familia y su pueblo. Jesús caminó todo el tiempo por ciudades y aldeas predicando la buena noticia del reino de Dios. Jesús termina su vida itinerante en Jerusalén, que es el centro del poder. Jesús, cada vez que decían, vamos a quedarnos aquí, él decía, ya terminé, vámonos a otras aldeas, pues para eso he venido, ¿no? Su itinerancia es la primer símbolo. Su actividad sanadora es el segundo símbolo de su libertad soberana, ¿verdad? Y no solo que sanara a enfermos, sino la manera como sanaba a los enfermos, ¿verdad? La libertad con la que se movía frente a la ley. No se detiene al tocar a los leprosos o al hacer curaciones en sábado, aun y cuando fuera motivo de escándalo e indignación para las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque entendía que la voluntad de su Padre de Dios es que el hombre viva. Asimismo, nuestro servicio sanador
a favor del mundo, el servicio sanador de la vida religiosa, pues es también un signo de libertad al estilo de Jesús, ¿no? Su opción por los pobres, sin lugar a dudas. Una clara y libre opción por los marginados. Sus comidas compartidas, como gesto de predilección por los pobres, como gesto de que Dios Padre tiene un lugar para todos en sus mesas. El signo de la Eucaristía como comida compartida, que se entiende pues desde estas mesa compartida de Jesús con los marginados y pecadores, su estilo de vida pobre, ese es otro signo de su libertad absoluta y soberana, ¿no? Su opción por el reino de Dios, valiente y libre al anunciar el reinado de Dios y al denunciar el mal. Y como ya ustedes todos dijeron, pues, ¿qué significa el reino de Dios? Este cambio en el conjunto de nuestras relaciones humanas. Por eso exige la conversión y la conquista de la libertad más soberana. Por eso cuando los padres de la Iglesia reflexionan acerca del misterio de la predicación de Jesús, lo hacen en torno a la libertad. Fíjense ustedes que uno de los mayores defensores de la libertad humana y de los que reflexionó más hondamente sobre ella fue precisamente Orígenes de Alejandría. Y sus reflexiones duraron por lo menos casi toda la Edad Media. Yo creo que hasta el Renacimiento no se volvió a retomar con igual fuerza la reflexión filosófica y teológica acerca de la libertad de los seres humanos, tan hondamente como lo hizo Orígenes de Alejandría. Porque él estaba muy, muy tocado por una realidad, y era que Dios no podía manipular a nadie. La libertad para Dios es sagrada. Y entonces Orígenes le hacía mucho ruido el texto del Éxodo, en el que se dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara de salir a los israelitas de Egipto. Y entonces Orígenes se entraba en crisis, decía, ¿cómo es posible que Dios endurezca el corazón del faraón? Para explicar ese texto se pasó muchísimos horas, días, años de estudio para escrutar ese solo texto. Y es que él estaba convencido de que siempre podemos elegir. Porque el ser humano, por ser imagen de Dios, es libre y dueño de sus actos. Y si alguien dice que, como decían los estoicos, que lo único que podía hacer el hombre era, pues, aceptar el destino, aceptar la fatalidad del destino y ya está, que también es algo curiosamente hoy muy, muy presente en la mentalidad de mucha gente, pues lo único que nos toca es aceptar nuestra mala suerte, aceptar nuestro destino y ya. Dice Orígenes, no. Si alguien dice que el impulso externo es tan fuerte que es imposible resistirle cuando se presenta, que examine sus afectos e impulsos para ver si no hay valoración positiva, asentimiento, inclinación de la parte racional del alma hacia esto o aquello a causa de su fuerza de persuasión. No me voy a entretener en este texto tan denso y tan bonito de Orígenes, simplemente digo que la libertad soberana es un elemento fundamental para el seguimiento de Jesús. Porque Dios nunca empuja al hombre o al bien o al mal en contra de la voluntad libre de la criatura. Y actuar bien o mal tampoco depende solamente del destino, de la mala suerte de los demás, sino solo y únicamente de nosotros mismos y de nuestra libre determinación. Así lo demuestran las Sagradas Escrituras, ¿no?
¿Dónde está la libertad? Pues en el alma, dice Orígenes, que hace de intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Gracias a nuestra capacidad psíquica somos capaces de escoger el bien y evitar el mal. Y es el alma la que ha de seguir la moción del espíritu y regir las solicitudes del cuerpo. Porque libertad no es solo elegir entre el bien y el mal, sino asentir a la voluntad de Dios. Dios aconseja y sugiere siempre el bien, pero lo hace con suma delicadeza y respeto. El pecado no es imputable a nuestro Dios y Creador, que siempre tiene este sagrado respeto a la libertad humana, sino al ser humano que no supo guardar en su interior la imagen de Dios. Por tanto, Dios no obliga a nadie, solamente aconseja. Y a nadie le hace Dios un corazón de piedra, sino que se convierte en tal por la malicia. ¿Qué hace entonces Dios? Siembra en esta tierra más lentamente. Aquí hay una intuición hermosísima de Orígenes, ¿no? Nuestra vida que transcurre entre la bondad divina y la libertad humana, pues es un binomio, ¿verdad?, armonioso en el que ni nuestra libre voluntad puede obrar sin la ciencia de Dios, ni la ciencia de Dios nos puede obligar, constreñir a ser mejores si no cooperamos al bien también nosotros. De tal manera que hay que quitar definitivamente de nuestra mente, de nuestro corazón, estas imágenes infantiles de Dios, que duda cabe que pues siguen presentes en la mentalidad incluso de muchos religiosos y religiosas. Este Dios del niño, el Dios mágico, ¿verdad? El Dios providencia mágica que nos infantiliza, pues es contrario, no tiene nada que ver con el Dios de Jesús, que nos invita a sentir a la realidad así como es y no como quisiéramos que fuera. Este Dios que, como dice también Carlos Domínguez Morano en uno de sus textos que se llama Creer después de Freud, que es precioso, pues este Dios que muchas veces pensamos que es omnipotente, con una omnipotencia que no es la omnipotencia divina, sino es la omnipotencia mundana, digamos, ¿no? De un Dios que explica mundos, que resuelve todas nuestras dudas y dilemas, que nos ahorra las crisis y el crecimiento en libertad. Pues Dios nos invita a permanecer en la duda, en la incertidumbre, a preguntarnos siempre, a no aferrarnos a nuestros conceptos e ideas preconcebidas, a ser creyentes adultos. El Dios del premio y del castigo, ¿verdad? El Dios de las prohibiciones, las amenazas, los castigos, la perpetua vigilancia sobre nuestros actos e intenciones. Este no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús acaba con todo tipo de ambivalencia, puesto que tan solo pretende nuestro bien. Como dice Andrés Torres Queiruga, lo único que puede, lo único que sabe, lo único que quiere hacer Dios es amar. Este Dios omnipotente que es el Dios del niño, que desconoce la muerte, porque el niño desde la herida que la muerte supone al narcisismo la niega. Este Dios de Jesús que no ejerce el poder como los humanos lo hacemos. Este Dios de Jesús que no ejerce su saber para manipular y para llevar el agua a su molino. El único todo poder de Dios es el poder del amor,
que es el más humilde, el más desnudo, el más vulnerable y desvalido de todos los poderes. No es pues un Dios intervencionista que intervenga desde fuera, sino que actúa desde adentro de nosotros mismos, que no nos resuelve mágicamente nuestros problemas, sino que nos acompaña en la aventura de la vida, que nos quiere libres y adultos para construir su reino, porque como dice Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos ha liberado Jesús, el Cristo. Pues vamos a hacer unos minutitos de descanso, breves. Son las 10:16. Nos vemos a las 10:26 para la última media hora plantear el trabajo del día de hoy para mañana. Vamos a descansar. Pues vamos a retomar. Si pueden ir abriendo sus cámaras nuevamente. Pues bueno, habría que pensar, como ven, quisiera escuchar a 2 o 3 de ustedes, siendo críticos de cara a nuestras estructuras y procesos dentro de la vida consagrada, también de nuestras simbolizaciones, de nuestros paradigmas de pensamiento. ¿No será que de repente se nos cuela este Dios del niño, este Dios infantil, en nuestras concepciones de Dios? ¿No será que hay algo en nuestros procesos formativos que hace que nuestros formandos y formandas de pronto caigan en un infantilismo que no los deja, no las deja ser verdaderamente libres para el reino? ¿Cómo ven? Quizá no como realidad, pero sí como tentación. ¿Cómo la ven ustedes? Pablo. A mí me parece que muchas veces nuestra reflexión cristológica muchas veces está descontextuada. Y esto tiene implicaciones en la formación, porque nuestros modelos formativos a veces se van amurallando y entonces la cristología, estoy tratando de parafrasear al padre Curi Breña, deja de ser una acción descendente. Me parece que Curi Breña, cuando habla de esa cristología descendente, es una cristología que se encarna en la realidad humana. Y a mí me parece que a veces los mismos formadores estamos descontextuados. No sabemos las realidades difíciles, culturales, económicas y políticas por las que está viviendo nuestro país y por las que está viviendo el mundo. Las sabemos así en noticias muy superficiales, ¿no? Y yo insisto en lo que usted está apuntando, Curi Breña, que la cristología es una acción descendente que se encarna. Gracias. Gracias, Pablo. Gerardo.
Sí, me parece que un signo de la visión de un Dios del niño es los síntomas de mucha culpabilidad en la vida ordinaria y la culpabilidad pues tiene que ver con la concepción de un Dios severo, castigador, que nada más está observando en qué me equivoco y sí, se mezcla constantemente esa concepción del Dios de un niño. Ujú. Sí, gracias, Gerardo. Tony, Y mira, yo tengo como la idea de que en las casas de formación pudiéramos caer en el error de seguir presentándole a los formandos una figura de Jesús como muy mágica, ¿verdad? Como muy alejada, como, vaya, a veces pareciera que en vez de presentarles a Jesús, les presentamos un hechicero, un mago o cosas así. Y creo que esta visión como mágica de Jesús realmente descontextualiza lo más importante que yo creo que es el mensaje de Jesús, más allá de presentarles esta figura histórica, ¿no? Yo tuve la bonita y mala experiencia, estaba yo trabajando en la preparatoria y se me ocurrió eh, guardar el libro de religión, o como le queramos llamar, a chavos de segundo de prepa. Y bueno, trabajé con ellos unas catequesis de pagola, ¿verdad? Buenísimas. Unas catequesis buenísimas. Entonces, algo que a mí me hacía mucho ruido, y hablo de chavos de prepa, pues es eso, ¿no? Que yo les decía, chavos, ustedes están aprendiendo cosas nuevas, no quieran que los adultos cambien. Entonces, para mí era como muy significativo ver cómo los chavos, como los formandos, si les hablamos claro, pues caminamos claro. muchas gracias, Tony. Sí, 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 sí. Pues ojalá de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que la cristología es, como decíamos, la parte de presencialización y en nuestro modelo cristológico es muy importante porque de acuerdo a nuestra cristología será nuestro mensaje, ¿verdad? Será nuestro paradigma de formación, ¿verdad? Eh, Uno de los textos fundacionales más recientes del sentido de la vida consagrada es la exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo II sobre Vita Consecrata, que es un texto gordo, muy bonito, muy importante. Después de un sínodo de toda la vida consagrada universal, ¿no? En el que se, como que se actualiza de alguna manera y todavía habría que reactualizar el sentido de la vida consagrada, ¿no? Y ahí en ese texto el Papa hace alusión al texto de la transfiguración como un icono de la vida consagrada. Ese es el siguiente misterio de la vida de Jesús, la transfiguración. Es nuevamente un texto de riquísimo simbolismo que no fue un momento puntual en la vida de Jesús, muy seguramente, sino así como el texto de las tentaciones es la vida toda de Jesús desde el lado de la tentación, de la vulnerabilidad, el texto de la transfiguración es toda la vida de Jesús desde el lado de su luminosidad, de la luz. Yo creo, pienso, que la vida consagrada, el papel que juega la vida consagrada en el mundo, cualquier tipo de vida consagrada, aquí ya vemos muchos modelos muy distintos de vida consagrada y eso es una gran riqueza. Habemos modelos pues de todos colores, sabores, de todas
De todas maneras, muchas manifestaciones muy ricas y muy diversas de lo que es la vida consagrada, desde nuestras formas de vestir, de hablar, de vivir, en fin. Pero yo creo que todos tenemos algo en común, que es en este mundo oscuro, en este mundo violento, en este mundo tentado, en este mundo del consumo desaforado, del poder del opresor por encima del oprimido, de la... en fin, en este mundo oscuro y tan violento para muchísimos, nosotros como vida consagrada estamos llamados a aportar luz a este mundo. Y a traer una luz que no puede ser otra que la luz de Dios, ¿verdad? Que brilla en medio de esta oscuridad. Que no es una luz que ciega, que avasalla, sino que es una luz muchas veces tenue, débil, pero que no necesita ser muy grande para iluminar la oscuridad de la casa, ¿no? Si ustedes están en un cuarto muy oscuro, basta con que enciendan una pequeña vela para que todo el cuarto se ilumine. Yo creo que así es la vida consagrada hoy. Una pequeña vela encendida en la oscuridad de esta noche. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. No estamos llamados a ser omnipotentes, poderosos, espectaculares, celebridades. Ese es el camino de movilidad ascendente, que es un camino mundano, ¿verdad? No es el camino de Jesús. Ser cada vez más competentes, cada vez más espectaculares, cada vez más poderosos. Nosotros estamos llamados a un camino de movilidad descendente para encontrar en la oscuridad la luz, en la pobreza y el despojo la riqueza, en el servicio humilde y entregado la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Y esto se muestra de manera muy bonita y muy clara en los símbolos que aparecen en el texto de la transfiguración, ¿verdad? Ahí se muestra como en continuos contrastes de luces y sombras esta realidad que está llamada a ser la vida consagrada, ¿no? Quisiera aprovechar esta última parte de esta exposición para que vayamos reconstruyendo y para que juntos, ya después ustedes en el repositorio tendrán pues todos los materiales, espero que los estén aprovechando para profundizar en ello, pero vamos a recorrer los símbolos del texto de la transfiguración. Si recuerdan el texto, dice que Jesús subió a una montaña con Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué significará la montaña? ¿Quién me dice? Jesús subió un monte elevado. Dice, al sexto día, también lo dice, el sexto día, al sexto día, Jesús subió a una montaña elevada, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, y ahí se transfiguró en su presencia. ¿A qué alude el sexto día? ¿Qué pasó en el sexto día de la creación? ¿Qué pasó? Sexto día. La creación en 7 días. El sexto día, ¿qué pasó? Crea al hombre. Así es. Fue creado el hombre. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó, ¿no?
Se trata de una nueva creación de la humanidad. Primer símbolo, muy importante. Ser hombres y mujeres nuevos. Eso es lo que estamos llamados a hacer en la vida real. Subió al monte. ¿Cuándo Jesús sube al monte? ¿Para qué sube al monte? Para orar, ¿no? Para orar, para orar. Para hablar con su padre. Para hablar con el Padre Dios. La montaña de la transfiguración no es la montaña de la tentación, o también, porque curiosamente, fíjense cómo el diablo lleva a Jesús a una montaña elevada, también, y desde ahí le hace ver todos los reinos del mundo, ¿verdad? Esta vez Jesús sube a la montaña elevada, así como Moisés subió a la montaña elevada para recibir las tablas de la alianza, el monte Sinaí y el monte Tabor. Es el lugar de encuentro con Dios. La vida consagrada no puede olvidar nunca que tiene que ser primordialmente un lugar de encuentro con el misterio de Dios. En este sentido es verdad, yo creo que es verdad, lo que se nos dice con frecuencia, que no podemos ser solo una ONG, que no podemos ser solo directores de colegios, que no podemos ser solo emprendedores de obras. Hay algo mistérico, mistagógico, no digo que apartado, pero algo, sí, misterioso de la vida consagrada, que es ser lugar de encuentro con el misterio de Dios. Si perdemos eso de vista, yo creo que fácilmente nos podemos desgastar, pervertir, corromper. ¿Con quiénes va? Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuándo aparecen Pedro, Santiago y Juan en los evangelios? ¿En qué otros momentos? En Getsemaní, En Getsemaní, cuando cura a la hija cuando resucita a la hija de Jairo, a la Sí. niña. cuando resucita la niña de Jairo, son como sus más íntimos, ¿no? Dentro de los 12, el círculo más íntimo de amigos de Jesús eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces estamos llamadas a la intimidad con Jesús, a la intimidad con Él. No solo hacer de los 12, fíjense, no solo hacer de la muchedumbre, no solo hacer de los miles de discípulos y discípulas, los íntimos de Jesús. Y ahí se transfigura en su presencia. Sus vestidos se vuelven blancos, como con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra, que ningún batanero puede decir sobre la tierra. ¿Qué significan las vestiduras blancas de Jesús? El rostro resplandeciente de Jesús. ¿Qué significa? Su divinidad. Su resurrección, ¿verdad? Es Jesús resucitado. No es solo Jesús encarnado, sino es Jesús resucitado. Nosotros estamos llamadas a ser testigos del resucitado, del viviente, ¿verdad? Del viviente. Y digo, no solo su divinidad, es más bien su humanidad divinizada. Eso es lo que es la resurrección. Humanidad divinizada de Jesús, por decirlo pronto y mal. Entonces, no es solo la parte divina, porque no son partes, divino y humano, sino es toda la realidad llevada a su plenitud, a su máximo esplendor, ¿verdad? Nosotros somos imagen de Dios. ¿Y cuál es el modelo perfecto del ser humano? Jesucristo, hombre, resucitado, resucitado, encarnado, crucificado, pero resucitado. Sin embargo, ahí junto a Jesús aparecen dos personajes del Antiguo Testamento hablando con Jesús. ¿Quiénes son esos dos personajes?
Moisés y Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés y qué representa Elías? La Moisés, ley. Ley y los profetas. claro, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Que es la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles pleno cumplimiento. ¿Verdad? Moisés y Elías. ¿Y de qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? ¿De qué hablaban? Hugo, ¿de qué hablaban? No recuerdo. La pasión y muerte de nuestro Señor. Exacto, hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Allá está la luz y la sombra. Fíjense cómo en el momento más luminoso, en el momento más así como esplendoroso, no deja de estar presente la cruz. La cruz. La muerte que le esperaba en Jerusalén, ¿verdad? De eso hablaban, porque es el culmen, es el momento de la glorificación, según la teología del cuarto evangelio, ¿no? Y entonces Pedro, que siempre vocero, es el bocazas del grupo, el que se le va la lengua siempre a Pedro, ¿verdad? Dice, maestro, qué a gusto estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedamos, tan a gusto, ¿verdad? ¿Cuándo Pedro tiene esa misma actitud? Cuando trata de disuadir a Jesús de la muerte. Exactamente, exactamente. Cuando trata de disuadir a Jesús de la muerte, ¿no? En el mismo Evangelio de Mateo, cuando Jesús empieza a hablar de la muerte que le espera en Jerusalén, que él va a ser pues apresado por los sumos sacerdotes y los escribas que lo golpearán, que lo matarán de mala manera y todo. Pedro se lo lleva aparte y dice, ni lo mande Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Y Jesús le responde con una dureza que nunca utilizó con nadie, pero ni con Judas. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, ¿no? Esa es la tentación permanente de la vida consagrada. Ser un espacio de refugio del mundo, de huida del mundo. Un espacio de una santidad mal entendida como separación del mundo, como pureza, pureza que no tiene nada que ver con la pureza divina. Pureza como desentendernos del mundo, como separarnos del mundo, como considerarnos una élite de perfectos que nada tienen que ver con el mundo mundial, ¿no? Como dice. Pues no, esa es la perversión más grande posible de la vida consagrada. Estamos llamados a bajar, habiendo tenido la experiencia de la transfiguración, bajar para afrontar la cruz, bajar para meternos en el mundo, bajar para llevar luz a donde está la oscuridad, bajar para sostener las batallas y las luchas de los seres humanos a favor del bien, de la paz, de la no violencia, de la justicia.
de la verdad, de la vida, ¿no? Ese es nuestro... y Jesús dice, no le digan nada a nadie hasta que resucite de entre los muertos, para que no haya confusión, ¿verdad? Para que no haya dobles mensajes. Fíjense qué imagen tan grande, tan hermosa de lo que es la vida consagrada, ¿no? Un icono maravilloso. Empiezo a compartir pantalla de lo que estamos llamados y llamadas a hacer en el mundo y para el mundo, traspasados por la luz de Dios. En esta montaña, como la experiencia por la que podemos palpar la gloria de Dios, en esta Shekinah que está primero en la tienda, luego en el templo y luego en el cuerpo, en la humanidad del Nazareno. Ver a Dios, como dice hermosísimamente en esta frase famosísima de San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente, la vida del hombre es la visión de Dios. Ver a Dios, ¿qué significa tener parte en la vida? La humanidad toda conducida en este proceso desde la infancia hacia la perfección, en un proceso de acercamiento paulatino, poquito a poco al increado, el hacer resplandecer la imagen de la humanidad tal como fue soñada por Dios, ¿verdad? No somos perfectos, no nacemos perfectos, pero vamos alcanzando poco a poco la madurez hasta llegar a ser capaces de Dios, ¿no? Tenemos ya la imagen de Dios, hemos de adquirir la semejanza con Él. Y esto es obra del Espíritu, que nos va acostumbrando. El Espíritu va acostumbrando a la carne para hacerse capaz de Dios. Paralelamente, el Espíritu se acostumbra a los ritmos lentos de nuestra carne, pasando de la niñez a la adultez a través de un proceso que dura toda la vida. ¿Cuál es la tentación? Ya lo decía, querer ser perfectos sin contar con la fragilidad y la debilidad. Hay que observar las etapas, el proceso de perfeccionamiento, que es siempre gradual. Estar abiertos, sedientos de este agua del Espíritu que humedece nuestro barro y lo conserva moldeable para Dios. Todos estos son imágenes de San Ireneo hermosísimas, ¿no? Entonces Jesús transfigurado es el hombre transformado a imagen y semejanza de Dios. Y es el Espíritu el que opera en nosotros este proceso de transfiguración. Un proceso que se ubica en la historia y no fuera de ella. En el ser humano y en la naturaleza humana completa es donde se opera la transformación en Cristo, hombre perfecto y nuevo Adán. ¿Quiénes son Moisés y Elías? Pues todo el Antiguo Testamento que entra su cumplimiento en el Nuevo, ¿no? Es la etapa del espíritu profético, la etapa de Jesús, la etapa del espíritu, proceso continuo de ir de bien en mejor subiendo. Entonces se unen siempre luz y oscuridad, luz y sombra, destino glorioso del resucitado, aparente fracaso del crucificado. La gloria de Dios se manifiesta oculta en la divinidad. Jesús alcanza su gloria por el camino del servicio oculto, del sufrimiento y de la entrega amorosa hasta la cruz. Escuchar a Jesús significa seguirle en la cruz, que es el momento de su glorificación, ¿no? Nos pasa lo que a Pedro, queremos retener momentos de ganancia, pero nos cuesta asumir la pérdida. No hay que separar luz y oscuridad, dolor y gozo, muerte y resurrección. La propuesta del Evangelio es romper con nuestro ganar, poseer, conservar y arriesgarnos en la pérdida, el derroche, la entrega, sin más garantía que la palabra del Señor. Así como en el bautismo,
Jesús escucha la voz. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Jesús descubre que Dios es Abba, Padre. Ahora esta frase se dirige a los discípulos. Este es mi hijo querido, mi predilecto. Escúchalo. ¿Cuál es el propósito de la vida consagrada toda? Escuchar a Jesús y seguirle en su destino de cruz. Eso es lo prioritario de la vida consagrada. Si las tentaciones son toda la vida de Jesús desde la perspectiva de la debilidad, la transfiguración es toda su vida desde la perspectiva de su gloria y su grandeza. Resurrección como proceso continuo de ser creado, crecer, llegar a la adultez, ser fecundo, consolidarse, elevarse a la gloria y en la gloria contemplar al Señor. En horas bajas tenemos una lámpara que alumbra en la oscuridad. La certeza de que Dios, que glorificó a Jesús, también nos glorificará junto con él. Entonces se trata de vivir las bienaventuranzas. Porque Jesús fue el primero en vivir como pobre en el espíritu. Eligió por propia decisión ser pobre. Si existen en el mundo personas y grupos humanos, o sea, nosotros consagrados, que vivimos la primera bienaventuranza al estilo de Jesús, entonces los que sufren recibirán consuelo. Los sometidos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y esto lo aprendemos en comunidad. Las actitudes que nos transfiguran, la misericordia, esforzarse activamente por ayudar a los demás, el corazón limpio, no tener mala idea ni mala intención contra nadie, el trabajar por la paz, incluso cuando se tengan que afrontar situaciones conflictivas, el pensar y sentir como Dios, aprender a conformar con los criterios del Evangelio, nuestra idea de lo que es luz y oscuridad, salvar la vida o perderla. Ese es el propósito, ese es el modelo, eso es para lo que estamos hechos en el mundo y puestos en el mundo. ¿Cómo ven? Para vivir las bienaventuranzas. Reacciones, por favor. ¿Quién se anima a darnos con qué sentimiento, con qué necesidad cubierta nos quedamos después de escuchar este programa de vida que son las bienaventuranzas para nosotros hoy? Pues yo me quedo como, no sé, como sobrecogida, ¿no? Porque es un amor tan grande y un reto, pero también es muy contracultural, es ir en contra del mundo, de lo que, de eso, ¿no? De los posibles fracasos y que al final configurarnos para seguirle, ¿no? Y saber, pues esto, ser valientes para ser, pues sí, signos de contradicción tal vez, pero por amor, ¿no? No por tercos, sino por amor y por la construcción del reino, ¿no? Esto me parece como muy grande y a la vez muy bonito, como muy lleno de esperanza. Gracias, Blanca. ¿Quién más? Sí, Gerardo. Me queda el sabor de el reto de asumir la fragilidad para seguir el camino de Cristo. Me quedaba pensando yo en algo que compartía, el deseo o la tentación de la fama, del aprecio, una fragilidad que al reconocerla me hace pensar en el camino de Cristo
de renunciar a ciertos aspectos que inconscientemente han estado por ahí desde la historia de vida y que en el conocimiento de Cristo mm, a- se tendrá o se posibilitará la transformación, la transfiguración a nivel personal y obviamente comunicado por ejemplo, yo lo veo muy claramente en el sacramento de la reconciliación, cómo comunicar la misericordia y la luz de Dios a través de el perdón de Dios. Me quedo así como muy confundido, pero muy tocado. Muy bien. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Wycliffe. Pues bueno, para mí, lo siento que no estoy en un lugar, la computadora es muy buena para poner el vídeo. Para mí, lo que con que quedo es eso de que las tentaciones a veces nos puede llegar cuando estamos llevando nuestras tareas como formadores. Yo nunca pensé en esta línea y hoy pues me quedo así como challenged, como dicen en inglés, de que toda la obra, ¿no? Aunque tengo algunos jóvenes quien formo, la obra es del Señor, que a veces no me doy cuenta de eso. Lo llevo como puedo como formador y a veces impongo o impose en inglés lo que yo pienso que estos jóvenes tienen que hacer o tienen que seguir. Pues este tema de que tentaciones, como pasó Jesús, también puede pasar en nosotros cuando estamos implementando o ejecutando esta tarea de formadores, es algo que me llamó la atención. Pues para mí personalmente tengo que ir con mucho cuidado, ¿no? Cuando estoy ¿no? guiando a los jóvenes y enseñándoles por dónde ir y qué hacer. Eso me ha tocado. Gracias. Gracias, Wycliffe. Carla. Bueno, la verdad es que pensaba en esto, ¿no? Que nuestra vida consagrada, vivida como un camino de conversión, de libertad, de transformación, de transfiguración, puede hacer realidad para nuestros hermanos las bienaventuranzas, no como una promesa a futuro, sino como una realidad que hoy día podemos abrazar, ¿no? Y que, bueno, y también me hacía como, pienso que esto de el pueblo que andaba en tinieblas vio una luz que les brilló, esa luz también podemos ser nosotros, ¿no? En medio de tanta oscuridad. Gracias, Padre. Gracias, Carla. Raquel. Yo me quedo con esperanza y compromiso en este camino de transformación. Gracias, Raquel. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Mañana nos vemos para la tercera sesión. Les invito a leer las páginas que están en la plataforma, a repasar las presentaciones gráficas, a leer, ojalá les sea posible leer el libro, porque viene pues mucho más, ¿no? De esto que muy rápidamente he ido pasando acerca de estos 5 primeros capítulos del libro. Mañana, pues agotaremos hasta donde nos sea posible las 3 siguientes misterios de la vida de Jesús. Su subida a Jerusalén, la determinación de subir a Jerusalén, que es un momento crucial en su vida, la pasión y la muerte y el misterio de la resurrección. Seguramente no nos dará para tanto, pero bueno, al menos así como muy rápidamente, como asentarlos. Solo 2 cosas. Una, quisiera que
en este momento que estamos de presencialización, para la página que se les pide como evidencia de aprendizaje, que vean como qué luces para la reconfiguración de nuestra vida consagrada y de nuestros procesos formativos nos da pistas esta cristología, ¿verdad? Para reconfigurar el papel, el propósito de nuestra vida consagrada, aquello que estamos llamados a presencializar con los formatos. Una paginita, ¿verdad? Y también pedirles, por favor, que vayan haciéndonos favor con la señora Yareli Reyes, de decir si van a estar o no presentes en las 3 semanas últimas de nuestro curso sistemático de formadores. Los que vayan a poder venir de manera presencial a partir de la semana del módulo del acompañamiento espiritual, que ya se acerca. Empezamos el módulo el lunes 13 de noviembre y terminamos esa última etapa de 3 semanas, el módulo de acompañamiento espiritual, el taller de comunicación no violenta, el módulo de proyectos formativos y los ejercicios espirituales. Lo cerramos el viernes 1 de diciembre, el 13 de noviembre al 1 de diciembre. Saber si van a estar todas las semanas, si solo una, si van a seguir el curso en línea o vamos a contar con su presencia. Ojalá. Pues muy buenos días y feliz martes para todos. Nos vemos mañana, con el favor de Dios. Gracias.